¿Qué les parece si vamos a leer del 1 al 15? Casi es la mitad, casi es la mitad. Voy a leer el verso 1, ustedes el 2, nos unimos en el verso 15, por favor. Amén. Dice de la siguiente manera, como oscureció el, perdón, permítame. Dice, como oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión, derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel, y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor. Cortó con el ardor de su ira todo el poderío de Israel. Retiró de él su diestra frente al enemigo, y se encendió en Jacob como llama de fuego que ha devorado alrededor. El Señor llegó a ser como enemigo, destruyó a Israel, destruyó todos sus palacios, derribó sus fortalezas y multiplicó en la hija de Judá la tristeza y el lamento. Desechó el Señor su altar, menospreció su santuario, ha entregado en mano del enemigo los muros de sus palacios. Hicieron resonar su voz en la casa de Jehová como en día de fiesta. Sus puertas fueron echadas por tierra, destruyó y quebrantó sus cerrojos. Su rey y sus príncipes están entre las naciones donde no hay ley. Sus profetas tampoco hallaron visión de Jehová. Mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas. Mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo, cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad. ¿Qué testigo te traeré o a quién te haré semejante, hija de Jerusalén? ¿A quién te compararé para consolarte, oh Virgen, hija de Sión? Porque grande como el mar es tu quebrantamiento. ¿Quién te sanará? ¿Todos? Todos los que pasaban por el camino batieron las manos sobre ti, silbaron y movieron despectivamente sus cabezas sobre la hija de Jerusalén, diciendo, ¿es esta la ciudad que decían de perfecta hermosura, el gozo de toda la tierra? Vamos a orar. Padre amado, te damos las gracias por darnos, Señor, un día más de vida, el privilegio de poder abrir tu palabra, congregarnos, estar en comunión, expresar nuestras necesidades, nuestras peticiones
y rogar, Señor, tu bendición para nuestras vidas. Padre, en este momento te suplicamos, por favor, el perdón de nuestros pecados, de nuestros malos pensamientos, nuestras malas acciones, nuestras desobediencias, nuestras omisiones. Suplicamos, Padre, de tu misericordia, tu gracia, Señor, sobre nosotros. Aquí está tu iglesia, aquí están tus hijos. Rogamos, por favor, humildemente, que el Señor nos bendigas, que sigas obrando, Señor, en nuestras vidas, que cuando la flaqueza, Señor, quiera dominarnos, Señor, tu fortaleza esté en acción en nuestras vidas. Cuando, Señor, nuestra visión por servirte se esté, Señor, menguando, Padre, usted pueda animarnos, Espíritu Santo. Señor, gracias por tu palabra. Por favor, bendiga el tiempo de la meditación de la misma. Suplicamos, Dios bendito, que toques, Señor, el corazón de cada uno de tus hijos, de esta iglesia y de todas tus iglesias, para que, Señor, te busquemos con fervor, te busquemos, Señor, con más pasión. Produzca en nosotros, Señor, como el querer, como en el hacer. Asimismo, Señor, te rogamos, por favor, tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pueden tomar sus lugares, por favor. Pues vamos a estudiar este hermoso tema. Hermanos, la verdad es impresionante la manera en cómo Dios, hermanos, habla acerca de su pueblo, acerca de su nación, acerca de su gente, de las personas a quien Él había escogido para servirle. Ahora, yo creo que, bueno, no creo, más bien, hermanos, yo quiero compartir con ustedes acerca de algo que el profeta Jeremías, que sin lugar a dudas estaba viendo y que lo expresa, lo expresa desde lo más profundo de su corazón. Y esto es algo que probablemente, hermanos, pocas veces nosotros podemos escuchar. Nosotros podemos, como seres humanos, tratar de aparentar lo que hay dentro de nuestro corazón. Probablemente si alguien nos pregunta, ¿cómo estás? Estamos bien, aunque a lo mejor estemos con algún dolor o con algún tratamiento. O probablemente cuando los problemas, hermanos, estén aquejando nuestras vidas y muchas veces ahora es bueno a estar agradecidos. Dice la escritura que debemos estar agradecidos por todas las cosas que suceden en nuestras vidas, porque, hermanos, todas las cosas nos va a ayudar a bien. Pero lo más triste es que cuando, hermanos, las cosas estén sucediendo en nuestras vidas y sea Dios quien esté en contra de nosotros. ¿Se ha puesto usted a pensar qué tan difícil, qué tan terrible puede ser que nosotros estemos luchando o que Dios esté en contra de nosotros, que nuestro Señor Jesucristo esté en contra de nosotros? Bueno, quiero decirles, hermanos, que hay una hermosa promesa en la escritura de la palabra de Dios y es precisamente la presencia del Espíritu Santo en nosotros, que le ayuda, le fortalece, le anima, le guía, le ilumina, le enseña y, hermanos, muchas cosas buenas hace. Pero recordemos que la escritura nos menciona que dice de la siguiente manera que no deberemos de, hermanos, contristar al Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros, hermanos, estamos contristando al Espíritu Santo, significa que nos estamos oponiendo a la voluntad de Dios. Y cuando nos estamos oponiendo a la voluntad de Dios,
quiere decir que entonces nos estamos rebelando en contra de Dios. Y algo que estaba aconteciendo en el pueblo de Israel es que precisamente, hermanos, relata el autor y dice, ¿dónde está la hermosura de Israel? Ahora, ¿quién era Israel? Israel era una nación que, hermanos, era temido por sus enemigos. Israel se le había, hermanos, por palabra de Dios, Jehová de los ejércitos, se le había dado la paz por medio de sus gobernantes, que fue Saúl, que fue David y luego Salomón. Pero después de eso, hermanos, vino una serie de acontecimientos que hicieron llorar a Israel, que sufrieron precisamente una serie de invasiones por más o más bien por 5 imperios que en la cual dominaron terriblemente al pueblo de Israel. Y entonces el autor Jeremías está expresando lo que desde su corazón había. Ahora, Jeremías era un hombre que amaba a la gente, era un hombre que lloraba por la gente, era un hombre que, hermanos, deseaba que cada una de las personas, hermanos, se mantuvieran en el camino buscando a Jehová, que no se apartaran, que continuaran la vida cristiana. Pero ¿sabe qué fue por lo que pasó? Hermanos, le daban la espalda. ¿Sabe qué fue lo que aconteció? Que hermanos lo ignoraban. El profeta, hermanos, le dolió su corazón. El profeta, hermanos, entendió que cada desistimiento de cada uno de los hijos de Israel, cada desobediencia traería una consecuencia. Y aquí notamos, Babilonia ahora, un imperio fuerte, un imperio dominante, un imperio que, hermanos, era terrible, hermanos, ahora está dominando al pueblo de Israel. Y ahora el profeta, dice la escritura, estaba llorando amargamente. Ahora la sonrisa de la ciudad de Israel o del pueblo de Israel se había esfumado. Ahora las fortalezas o la ciudad hermosa había sido destruido. Ahora, qué terrible es cuando, hermanos, el enemigo toma control de una nación. Probablemente usted y yo nos podemos acordar de algunas invasiones en el trayecto de algunas décadas. Recuerdo yo la de Irak, la invasión de Irak, está, recuerdo yo algunos problemas de Estados Unidos con Irán, la de Rusia, la destrucción o más bien el derribamiento de las, de la zona fronteriza, bueno, lo que ocurrió hace poco con Israel y bueno, una serie de cuestiones en donde, hermanos, tristemente la gente llora amargamente. Pero ahora estamos hablando de una nación, de un pueblo en donde Dios protegía, donde Dios era, hermanos, el que guiaba, donde Dios, hermanos, era el que determinaba las cosas, pero ahora vemos, hermanos, una nación que ya no puede escuchar la voz de Dios, ya no puede, hermanos, ya no está hablando Dios a través de un hombre, ahora Dios los ha dejado, ahora Dios es el que está en contra de su propio pueblo. Ahora, hermanos, qué terrible, de verdad. Qué terrible es que, hermanos, esta historia le haya acontecido al pueblo de Israel. Piense usted por un minuto o por un momento, hermanos, ¿qué tan difícil es
estar o tener en contra de alguien quien es superior a nosotros. Probablemente, pues, nos lo imaginamos, ¿verdad? Decimos, no, pues mejor prefiero doblar las manos, ¿verdad? Ahora, pero estamos hablando humanamente, pero ¿qué cuando, hermanos, Dios es el que está arremetiendo en contra de nosotros? ¿Pudiera suceder? Bueno, aquí tenemos el ejemplo, arremetiendo contra su propio pueblo. Y en donde dice la escritura que ya Dios no estaba hablando a través de sus profetas, en donde notamos que ahora ya no había nada que comer. Notamos en donde ahora la fortaleza del pueblo de Israel ya era muy débil. Y entonces nos damos cuenta, hermanos, de cómo Dios había, hermanos, dice la escritura, multiplicado la tristeza y el lamento. Eso es, hermanos, es algo triste, es algo triste. Ahora, esto nos lleva entonces a recordar que, hermanos, Dios de alguna manera, como dice Hebreos, está hablando, está invitando, el Espíritu Santo redarguyendo, el Espíritu Santo convenciendo a las personas de que, hermanos, miren hacia los cielos y vean a Jesús como el Salvador de sus vidas, pero muchas ocasiones lo ignoran. Y esto me remonta a la siguiente historia donde, hermanos, notamos que dice la escritura en Apocalipsis que toda rodilla se doblará y dice la Biblia, allí se irá el lloro y el crujir de dientes. Ahora notamos cómo es que la escritura de la palabra de Dios nos enseña, hermanos, lo terrible que es ver un conflicto entre Dios y una nación, entre su propia nación. Quiero que notemos lo que dice la escritura, hermanos, ahí en el verso 5. En el verso 2 dice la escritura, destruyó el Señor, ¿y qué dice, hermanos? Y no perdonó. Y vea de qué manera estaba haciendo. Destruyó en su furor. ¿Qué dice el apóstol Pablo a través de Hebreos? Dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dios me libre, hermanos. Dios nos libre a nosotros de caer en las manos de nuestro Dios en su furor. Ahora, algo que a mí hermanos, me llena de gozo, me llena de alegría, es que dice la escritura en el libro de los Salmos que Dios es grande. ¿En qué? En su misericordia. Es grande en su misericordia. Hermanos, dice la palabra de Dios que eso es algo excepcional. Y luego dice, como que retrocede la frase y dice, y lento, lento para la ira. Le pregunto a usted, ¿qué tan lento es para la ira usted? No, nosotros explotamos a la primera, tal vez, ¿verdad? Nosotros perdemos la templanza que dice la escritura de la palabra de Dios. Ahora, yo entiendo que a veces nuestras emociones, a veces nuestro carácter es dominada por la ira, es dominada por el coraje, pero hermanos, dice la escritura que Dios es totalmente diferente. Pero, hermanos, eso entonces nos muestra o nos da un panorama qué tan grave había sido, hermanos, el pecado del pueblo de Israel. Qué tan grave había sido el problema o el pecado, perdón, de Israel, que dice la escritura que Dios actuó con furor, con furia, enojado, airado,
en contra de su pueblo. ¿Usted me conoce cuando me enojo? Nadie me ha conocido, yo creo. Bueno, ojalá y nunca me conozcan así enojado, ¿verdad? Dios me guarde de estar enojado. Ahora, ¿alguna vez yo lo he conocido cómo se enoja usted? Bueno, espero que Dios nos libre de que, hermanos, nos enojemos. Pero, hermanos, ¿se imagina Dios enojándose? ¿Se imagina, hermanos, cómo Dios está ahora en contra de su propio pueblo? Dice la escritura que destruyó el Señor y dice, y no perdonó. ¿Qué es lo que me muestra en Apocalipsis? La misma condición. Dice que en ese momento será el lloro y el crujir de dientes. Ahí ya no habrá oportunidad, ya no habrá, hermanos, una esperanza para las personas que están sin Cristo hoy día. Hermanos, destruyó el Señor y no perdonó, destruyó en su furor, donde dice, por todas las tiendas de Jacob. Verso 5 dice la escritura, el Señor llegó a ser como, hermanos, como enemigo. ¿Quién le gusta tener enemigos? No, pues nadie. No nos gusta. Tal vez de los que estamos aquí, sinceramente, no nos gusta, es más, ni nos gustan los problemas. Pero dice la escritura que el Señor llegó a ser como enemigo de su pueblo. Enemigo de su pueblo. Mire cómo van cambiando las cosas. Dios, hermanos, en el Antiguo Testamento tenía una manera en su proceder. Y cuando iniciamos en el Nuevo Testamento, hermanos, dice la escritura que hay un cambio en el cual ahora, hermanos, la gracia, el tiempo de la gracia, hermanos, es para las personas en donde, hermanos, la multitud de mis pecados, la multitud de los pecados del pueblo de Dios, hermanos, aún siguen siendo inmensas. Hermanos, la gracia del Señor está con nosotros, en la cual nos permite ver esa hermosa promesa que Dios es grande en misericordia y lento para la ira. Escuche esto, por favor. ¿Cuántas veces pecó Eva? Una sola vez. ¿Cuántas veces pecó Saúl? Es más, el único pecado de Saúl fue desobedecer. Le pregunto, ¿cuántas veces hemos desobedecido a Dios? Sería, si estuviésemos en el Antiguo Testamento, sería suficiente para que pudiésemos ver algo similar en nuestras vidas. Por la gracia de Dios no es así. ¿Por qué? Porque estamos en el tiempo de la gracia, donde Dios en su infinita misericordia sigue siendo fiel, donde Dios en su infinita misericordia nos sigue perdonando, sigue pasando por alto nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestros pensamientos, hermanos, todo lo que hacemos. La verdad, hermanos, es algo impresionante ver cómo nuestro Señor Jesús nos ama tanto, cómo nos aprecia tanto, cómo todavía, hermanos, se hace el que no ve lo que nosotros hacemos, lo que su iglesia lleva a cabo. Hermanos, la verdad, cada vez que estaba estudiando, la verdad, hermanos, cómo me impresiona ver el llanto, el lamento del pueblo de Israel. Pero lo que más me entristece es que a lo largo de todos los años, hermanos, sigue siendo un pueblo que no reconoce a Dios. Sigue siendo un pueblo que está lejos, hermanos, de su creador. Sigue siendo un pueblo,
hermanos, que parece ser que no escucha, no se da cuenta que, hermanos, Dios le está llamando, hermanos, constantemente. Destruyó todos sus palacios, verso 5. Derribó, sí, dice, sus fortalezas. Verso 9. Sus puertas fueron echadas por tierra. Destruyó y quebrantó sus cerrojos. Su rey y sus príncipes estaban entre las naciones. ¿Dónde qué, hermanos? Le pregunto, hermanos, ¿qué sucedería en nuestra ciudad si no existieran policías? Bueno, aunque ya sabemos que ya están más para allá que para acá, ¿vea? ¿Qué sucedería? Donde no hay ley, dice, si no, hermanos, sería un pueblo desenfrenado. Y eso es lo que está ocurriendo. Y dice, hermanos, lo triste es que dice, sus profetas tampoco hallaron, ¿qué, hermanos? Visión. Estoy en el 9, en la última, penúltima frase y última frase. Sus profetas tampoco hallaron visión de Jehová. Se sentaron en tierra, verso 10, callaron, dice los ancianos. Hermanos, estamos viendo ya una situación muy terrible, hermanos, para una nación que en la cual, hermanos, era muy fuerte, en donde, hermanos, era una nación respetada, una nación en la cual no había, no había una manera de poder disminuir la protección que Dios tenía sobre su pueblo. Verso 16, mire lo que dice. Todos tus enemigos abrieron contra ti su boca. Y mire lo que dice. Se burlaron y crujieron los dientes, dijeron, devorémosla. Ciertamente es el día que, ¿qué, hermanos? Que esperábamos. Mire, Babilonia simboliza, hermanos, el enemigo. El enemigo está esperando a que un servidor sea devorado. El enemigo está esperando a que la iglesia sea devorada. Que la iglesia deje de hacer la voluntad de nuestro Dios. Que la iglesia se oponga a la voluntad de Dios o menosprecie la voluntad de Dios para que el enemigo aproveche esa oportunidad. ¿Sabe que cuando, hermanos, hay algo importante? Cuando la iglesia omite lo que Dios dice, es una buena oportunidad para el enemigo para entrar en acción. En ese momento, hermanos, roba el gozo, roba los buenos pensamientos y devora, hermanos, el buen corazón del cristianismo. Dice la escritura que el enemigo del pueblo de Israel se burlaron de ellos y dijeron, este era el día que tanto habíamos esperado. Ahora lo hemos visto. ¿Sabe, hermanos? La escritura de la palabra de Dios nos dice en el verso 17, Jehová ha hecho lo que tenía determinado, ha cumplido su palabra, la cual él había mandado desde tiempo antiguo. ¿A qué se refiere? Mire, si usted va a Deuteronomio 28, se dará cuenta lo que dice la escritura de la palabra de Dios de las bendiciones por la obediencia. Pero el siguiente capítulo nos narra, hermanos, precisamente la manera en que vienen las consecuencias por la desobediencia. Es más, me gustaría que usted lo leyera ahí en casa. Deuteronomio 28, Deuteronomio 29. Dos cosas muy simples, aparentemente, pero que, hermanos, tienen mucho sentido en nuestras vidas. Y dice la escritura, hermanos, en el verso 18, que el corazón de ellos ahora clamaban al Señor. Oh hija de Sión, echa lágrimas cual arroyo día y noche. ¿Qué significa eso? Que estaban llorando amargamente, no descansaban, no cesaban la niña de sus ojos, dice, de llorar.
y entonces levantaban las voces, derramaban su corazón ante la presencia del Señor, imploraban, hermanos, la misericordia. Pero hermanos, dice la escritura en el verso 21, niños y viejos yacían por tierra en las calles. Mis vírgenes y mis jóvenes cayeron a espada. Mataste en el día de tu furor, degollaste, no perdonaste. Último versículo 22. Has convocado de todas partes mis temores, como un día de solemnidad y en el día del furor de Jehová. Mire lo que dice la siguiente frase. No hubo quien escapase, ni quedase vivo. Los que crié y mantuve, mi enemigo. ¿Qué dice? Los acabó. Note lo que dice. No hubo quien escapase y los que habían criado, dice la escritura, fueron acabados. Amado hermano, iglesia, qué hermoso es poder decir, hasta aquí estamos. Pero si miráramos nuestro pasado, veríamos, hermanos, que la misericordia de Dios es más grande de lo que pueda ocurrirnos en esta vida. La misericordia de Dios nos muestra que, hermanos, a través de los tiempos, hermanos, sigue siendo el Dios de compasión. A lo largo de la historia, nos sigue mostrando que es el Dios que aún perdona, que aún desea, hermanos, hacer en nosotros el instrumento que Él requiere sobre la tierra. Se dice de un hombre, hermanos, que se fue al mar y este hombre, hermanos, no sabía nadar muy bien. Una ola lo arrastró y ahí, hermanos, la gente estaba mirando lo que estaba aconteciendo y este hombre se estaba ahogando. Un hombre se animó, se metió al mar y lo rescató. Agradecido con ese hombre, le dijo, muchas gracias, muchas gracias. Estaba muy agradecido. Pasó el tiempo. Este hombre que había sido salvado, un día cometió un robo. La policía lo agarró, fue sentenciado, perdón, estaba por ser sentenciado y al estar en la sala para la sentencia se dio cuenta que ese hombre que lo había salvado en el mar era el hombre que lo iba a juzgar. Y en su corazón empezó a latir. En su corazón empezó a latir diciendo, este hombre me salvó una ocasión y en esta ocasión puede hacer lo mismo, me puede absolver. Como pudo, llegó hasta donde estaba el juez. Y le dijo, señor juez, ¿se acuerda usted de mí? Que allá en el mar usted me salvó y que ahora le pido que usted me salve, que usted me ayude. Hermanos, aquel juez le dijo, en ese momento era yo tú. Le dijo, era tu amigo, era tu salvador, pero ahora soy tu juez. Hermanos, amada iglesia, en ese tiempo que este hombre fue salvado de morir, tuvo la oportunidad de hacer el bien y no lo hizo. Tuvo la oportunidad de ser el mejor hombre sobre la tierra, pero no fue así. Fue uno de los peores. Hermanos, no sabemos cuándo vamos a partir de este mundo. No sé, no lo sabemos, pero sería un buen inicio en nuestras vidas. Hermanos, que por el resto de nuestras vidas, que ese Salvador que un día nos salvó, hermanos, podamos llegar ante su presencia cuando Él sea el juez, porque hoy sigue siendo nuestro amigo, hoy sigue siendo nuestro Salvador, pero un día, hermanos, será el juez de todas las naciones. Sería, hermanos, importante que de aquí a que nosotros nos presentemos ante nuestro Señor Jesucristo, podamos seguir haciendo lo bueno, no apartarnos
hermanos, del buen camino, sino seguir animados a seguir haciendo la obra de Dios. Que Dios nos ayude, amada iglesia, a seguir adelante. Que podamos nosotros, hermanos, seguir continuando, hermanos, con ese amor que nos dio desde el principio. Que nos acordemos, hermanos, de la manera en que nos salvó, nos mostró su amor y que aún, hermanos, sigue dándonos la oportunidad de corregir, hermanos, nuestras desobediencias. Hermanos, tenemos un hermoso tiempo. No sabemos por cuánto, pero ese tiempo, hermanos, determinará lo que usted y yo hagamos. Gracias a Dios por la promesa de nuestro Señor Jesucristo, que la vida eterna, hermanos, procede de Él. Y gracias a Dios por ese hermoso cumplimiento en nuestras vidas. Pero dice la Escritura que qué bueno sería, hermanos, que en nuestras vidas pudiésemos llegar ante su presencia, hermanos, con muchas cosas buenas delante del Señor. Y hermanos, dice la palabra de nuestro Dios allá en el libro de Santiago, que hermanos, que en la tierra es importante que mostremos nuestra fe, pero que también mostremos nuestras obras. Ahora, nuestras obras no nos van a salvar, pero nuestra fe depositada, nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo, hará que nosotros, hermanos, hagamos buenas obras para la gloria del Señor. Y eso fue lo que le faltó al pueblo de Israel. Ahora vemos una terrible escena. Dios nos libre, Dios nos libre, hermanos. Dios nos libre de que podamos ver una escena en alguna persona en quien usted y yo conocemos. Dios nos libre. Roguemos al Señor para que Dios se siga apiadando de cada uno de nosotros y de nuestras amistades y de nuestra nación. Oremos, por favor. Señor Jesús, te damos las gracias por lo bueno, Señor, que usted es para con nosotros. ¿Qué sería, Señor, de nosotros sin tu compasión, sin tu misericordia, mi Dios? Señor, gracias por la bondad que muestras en la vida de tu iglesia, de cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque hasta ahorita no has pagado conforme a nuestros hechos, a nuestras obras. Señor, gracias por ser nuestro Salvador. Tu palabra dice que, Señor, las cosas que se han escrito son para que nosotros, Señor, podamos reflexionar. Y Padre, Espíritu Santo, ayúdanos a reflexionar sobre nuestras vidas. Te rogamos, por favor, de tu misericordia, de tu compasión, Señor, por las personas que no te conocen, por aquellos quienes han escuchado, Señor, probablemente en la manera en que puedan ser salvos, por aquellos que andan vagando, Señor, sin ti y que te han conocido. Señor, oramos por ellos, pero también oro, mi Dios, por tu iglesia que está en esta noche, por aquellos quienes no están con nosotros y que probablemente, Señor, por alguna razón no están, suplicamos que el Señor siga sobrando en nuestras vidas. Padre, por favor, ten misericordia, Señor, de nosotros. Siga obrando, Señor, en nuestras vidas. No permitas, Padre, que, Señor, te hagamos, Señor, enojar. Que, Señor, nos libres de tu ira, por favor. Señor, bendiga, por favor, a tu iglesia, a mis hermanos, a mis hermanas representadas, Señor, en esta noche. Danos, Señor, de tu gracia para contigo. Padre amado, te rogamos, por favor, tu misericordia en nuestras vidas. En el nombre precioso de Cristo Jesús te lo imploramos. Amén. Amén. Muy bien, hermano.